Gracias, presidenta. Campeona, bienvenida. Diputadas, diputados, buenas tardes. Cada 3 de marzo se establece ese día precisamente para celebrar la vida de la fauna y de la flora silvestre. Con responsabilidad, utilizo esta tribuna no solo para reconocer la importancia y la trascendencia de esta efeméride, sino también para cumplir mi compromiso como representante del pueblo michoacano y para dejar testimonio del sentir que recorre y estas demandas que recorren cada rincón del país. A casi 5 años de este desastre que ha significado este gobierno ecocida, es una exigencia cuestionar al oficialismo y sus representantes acerca de la gravísima omisión en la asignación de recursos y su participación en la destrucción de este país. Nuestras reflexiones y acciones deben estar sujetas a la evidencia y deben tener como sustento la firme comprensión de que las vidas de todas y de todos dependen de los recursos generados desde la vida silvestre y nuestra biodiversidad. Nunca más que se realicen obras a capricho, destructoras del medio ambiente, poniendo en riesgo a especies endémicas bajo la falacia del falso desarrollo. Nunca más imponer la voluntad de una sola persona sobre el medio ambiente, violentando los mecanismos legales establecidos para proteger nuestro entorno. El bloque oficialista, este gobierno federal y todos sus gobernantes se quejan del pasado, el cual tenía muchas áreas de oportunidad, había que mejorar, pero se olvidan del presente, porque en unos años la historia nos demandará cosas como cuándo estuvieron del lado de sus representados cuando se ha perpetrado el más grande ecocidio del siglo, en la construcción de su trenecito que devastó cenotes, arrasó con miles de hectáreas de selva y destruyó el hábitat de especies endémicas y animales en riesgo y en peligro de extinción. ¿Cuándo alzaron la voz cuando se daba la devastación de zonas de manglares en Tabasco para levantar ese elefante reumático al que le llaman refinería de 2 bocas? ¿Cuándo trajeron a esta tribuna la denuncia de los cientos de comunidades indígenas atropelladas, burladas y ninguneadas cuando no se les tomó ni su parecer ni su opinión? ¿Por qué no nos han dejado etiquetar presupuestos suficientes y no aparentes para conservar las áreas naturales protegidas? ¿Por qué engañan a la comunidad internacional cuando México está lejísimos de cumplir sus compromisos internacionales de reducción de gases de efecto invernadero? ¿Por qué no se pararon enfrente del tramo del Tren Maya para escuchar a las más de 3,286 hogares cuando sus autoridades civiles y militares los expulsan de sus comunidades ofreciéndoles espejitos y baratijas para apropiarse como viles ladrones de sus recursos naturales y de esas tierras milenarias? ¿Qué han dicho sobre las muertes violentas de los defensores ambientales? Son capaces de acarrear millones para vitorear a la científica, la cual, por cierto, anuncia la continuidad de la corrupción, pero no menea ni un dedo sobre los muertos que su gobierno ha provocado. ¿Cuándo han ido a meterse a los altos de Chiapas o a los rincones de Michoacán, cuando la violencia ha lacerado a los pueblos indígenas, cuando su gobierno ha tapado los oídos y cubierto los ojos, mientras el crimen organizado se apropia de recursos maderables y naturales y de especies en peligro de extinción? Ustedes han puesto a nuestro país en la peor categoría internacional, porque les aviso que estamos en los primeros lugares de destrucción del medio ambiente, poniendo a este gobierno en la vergonzosa escala de estar críticamente insuficiente en el cumplimiento de los compromisos globales. Lo dicho, se dicen de izquierda, pero este gobierno es el peor ecocida y destructor de los bienes naturales, de la vida silvestre y de los recursos naturales. Ustedes son lo peor del neoliberalismo en estado salvaje. Ustedes han visto al país y a sus recursos para dárselos a un solo hombre. Nunca más que se imponga la voluntad de un hombre por el bien, por sobre el bien común. Nunca nadie por encima de la ley. Y no,
Aquí no es el país en el que vale más la autoridad moral de un morenista que ha convertido a México en su basurero, un páramo desértico, un vertedero en el que ponen en riesgo el futuro de las próximas generaciones. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada.